vertidas en este programa. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Hoy es miércoles 25 de marzo del 2026. Son las 5 en punto de la tarde. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Hoy vamos a tocar unos cuantos temas, algunos de los titulares que han sido parte de la agenda de hoy. Wall Street sube por señales de alivio en Irán, pero la volatilidad queda a la orden del día. Meta y Google condenados por tener plataformas peligrosas para menores. Vaya tema. Rusia refuerza a Irán, según medios de prensa internacionales. Rusia refuerza a Irán con tácticas avanzadas de drones. Y Naciones Unidas declara la trata transatlántica como el crimen más grave de la humanidad. Más adelante, además, vamos a conversar con el analista internacional Ricardo Israel desde Chile, pero vamos a hablar sobre las supuestas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, los 15 puntos de Washington y los 5 incondicionales de Teherán. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿A dónde irá a parar esta guerra o este conflicto? Y si va a parar de alguna forma cercana, como lo está diciendo el presidente estadounidense. La columna de hoy es con Daniel Hernández hacia el final del programa sobre inteligencia artificial, y ustedes lo conocen. Vamos a ver qué nos trae hoy de interesante sobre lo último de la inteligencia artificial y la tecnología. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles hoy tenemos a Kenneth Apuy con su talento técnico para hacer posible que usted esté escuchando este programa. Bueno, hoy quiero, en realidad, como todos los días, cuando llegamos a las 5, expresar nuestro recuerdo, el mío, el del equipo, el de la familia de CRC, homenaje permanente, la visión de Alberto Padilla, que inició este programa hace ya casi 8 años. En agosto va a cumplir 8 años, si no están mal mis cálculos, aquí en Costa Rica. Bueno, eligió Alberto vivir acá en Costa Rica, desarrollar este proyecto periodístico de información y de opinión y pues aportarle a la audiencia, a ustedes, nacional e internacional, quienes estén escuchando este programa en sus distintas plataformas, pues su visión del mundo y comentarios de las noticias. La familia CRC siempre lo sigue teniendo permanentemente en su memoria y a su familia también como parte de nuestra propia familia. Así que pues Alberto siempre está en nuestros corazones, y a las 5 de la tarde, a las 5 con Alberto Padilla, siempre lo estamos recordando. Sobra decirlo, pero pues cada tanto me gusta expresarlo. Vámonos a las noticias en nuestro panorama global. De una vez empezamos en Estados Unidos, como siempre. Wall Street cerró en alza porque el mercado leyó como una señal de alivio que Irán esté revisando la propuesta de Estados Unidos para terminar la guerra. La mejora vino acompañada por una baja del petróleo, aunque persiste la volatilidad. Teherán dijo que no planea negociar directamente con Washington, y en el mercado siguen mandando los titulares y los nervios. Y entonces todo esto genera una volatilidad que un día sí y un día no, sube o baja dependiendo de las declaraciones, pero esta vez hubo unas declaraciones enseguida desmentidas y pues los mercados no saben muy bien qué hacer. Wall Street justamente vuelve a crecer el temor, en realidad, a una recesión, además, en Estados Unidos, si el petróleo se mantiene alto por la guerra en Medio Oriente. Muchos analistas ya estiman una probabilidad de recesión de 40%, y advierte EY, entre otras,
advierten que si el crudo supera los $100 por barril, durante más tiempo la inflación podría acercarse a 5% y el crecimiento real pues, podría perder más de un punto porcentual. Todos estos temas están ahí siempre en el tapete. Meta y Google fueron declarados responsables en Estados Unidos por diseñar plataformas peligrosas para niños, niñas y adolescentes. El jurado ordenó daños por $4,2 millones para Meta y $1,8 millones para Google, en un caso impulsado por una joven que dijo haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube por su diseño pensado para capturar la atención. Así que imagínense, si usted es adicto, pues ahí está la razón. Ya los tribunales en Estados Unidos dijeron que así es, están diseñados para la adicción de las personas. Esto sin duda va a tener más coletazos informativos. Los precios de importación en Estados Unidos subieron 1,3% en febrero, el mayor salto en 4 años. El alza no fue solo por energía, también aumentaron alimentos, bienes de consumo, equipos de capital, impulsados por el boom de inversión en inteligencia artificial y centros de datos. La señal refuerza la idea de que la Reserva Federal mantendrá las tasas sin cambios por más tiempo. Y bueno, todavía falta, acaba de pasar la reunión en donde dejó las tasas sin cambios y bueno, se espera que todo este año se mantenga de esa manera, todo 2026 por lo menos, aunque puede pasar cualquier cosa en la economía del mundo. En otros temas, SpaceX se prepara para presentar su solicitud de oferta pública inicial, es decir, su salida a bolsa. La empresa de cohetes de Elon Musk podría alcanzar una valoración de $1,75 billones y captar hasta $75 mil millones. Solo la expectativa disparó ya las acciones vinculadas al sector espacial, ante lo que podría convertirse en una de las mayores aperturas bursátiles de la historia. Está bueno analizar este punto con algunos de los expertos que nos acompañan a las 5 siempre, así que vamos a anotarlo en agenda. Interesante el tema de cómo se mueve la bolsa y estas aperturas, y esta que sería una de las mayores aperturas bursátiles de la historia. La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los proveedores de Internet no son responsables por la piratería cometida por sus usuarios, salvo que hayan querido facilitarla. Parece sencillo este fallo, pero bueno, el fallo favorece a Cox Communications, una gran empresa de banda ancha, y revierte el golpe previo de $1,000 millones pedido por Sony Music y otras discográficas. El caso redefine el límite de la responsabilidad digital. Así que, pues, la Corte Suprema de Estados Unidos ya resolvió, pues, esto, que los proveedores de Internet no son responsables por lo que se hace en esa banda. Bien, y la Casa Blanca dice que las negociaciones con Irán siguen en marcha y que son productivas. Pero al mismo tiempo, Donald Trump amenaza con desatar el infierno si no hay acuerdo. Teherán niega que existan conversaciones reales. El mensaje mezcla diplomacia, coerción, en plena guerra, mientras Washington sostiene que frenó ataques a la infraestructura energética de Irán esperando una salida negociada. Es increíble que a esta altura de los acontecimientos se estén diciendo una cosa y la otra, totalmente diferentes de un lado y del otro. Pues alguien está tratando de instalar una narrativa con alguna intencionalidad, por supuesto. Vamos a Asia, porque vean qué interesante esta nota de la India. Este país elevó sus compromisos climáticos y prometió que 60% de su capacidad eléctrica instalada será de energía limpia en 2035. Esto no es menor porque la India es uno de los grandes países del mundo. Ya había alcanzado en 2025, 5 años antes de lo previsto, su meta anterior de 50% de capacidad no fósil. Justamente ahora además se torna más imprescindible todavía con la crisis del petróleo.
Algunos analistas creen que el nuevo objetivo es conservador, ¿no? Aumentar 10 puntos de capacidad eléctrica renovable en, bueno, 10 años, casi 9 años. Porque la expansión del sector limpio avanza más rápido que lo que el gobierno se anima a prometer. Pero bueno, mejor prometer lo que puedas alcanzar a prometer más y después quedar mal. Pareciera que es el lema del gobierno de India. La naviera china COSCO Shipping Lines, una empresa estatal valorada en unos 33.000 millones de dólares, volvió a aceptar reservas de viajes hacia Medio Oriente. Vaya señal que está indicando COSCO, una de las más grandes empresas navieras. La decisión se lee como una señal de que ve condiciones mínimas para reactivar rutas por la crisis o durante la crisis actual del Estrecho de Hormuz. No se trata de cargamentos energéticos, pero sí de un termómetro clave. Los portacontenedores de COSCO solo regresan por esa zona cuando aseguradoras, gobiernos y clientes perciben menor riesgo, porque si no, ¿para qué van? Así que bueno, esto es sin duda una señal de que el tránsito va a empezar a movilizarse por ahí, pero no se sabe hasta cuándo, con tanta volatilidad informativa en la región. En África, Arabia Saudita acelera, en Medio Oriente, acelera su ofensiva económica. Claro, está fechado en África este cable porque Arabia Saudita se acelera su ofensiva económica hacia África como parte de su estrategia Visión 2030. Esto para diversificar más allá del petróleo. Ya prometió 41.000 millones de dólares en inversión en la próxima década y busca puertos, minerales, alimentos, energía renovable, rutas comerciales seguras alrededor del Mar Rojo. Djibouti, Egipto y varios mercados africanos pasan a jugar un papel estratégico en esa expansión de Arabia Saudita al continente que tiene más cerca, a África. Recuerden que África también ha estado muy apetecida por China, quien ya tiene mucha inversión en ese continente. Y un tema global, pero que lo dejamos aquí fechado en África, porque la Asamblea General de Naciones Unidas declaró la trata transatlántica de esclavos como el crimen más grave contra la humanidad de la historia. Esto es un hito, sin duda, y es muy importante. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró la trata transatlántica de esclavos como el crimen más grave contra la humanidad y pidió reparaciones como una medida concreta para corregir el daño histórico creado. La resolución también exige devolver sin trabas bienes culturales a sus países de origen. Una declaración importante, sin duda, para la historia de la humanidad. La resolución fue aprobada por 123 votos a favor y 3 en contra. Estados Unidos, Israel y Argentina. Allí supongo que la objeción será competir con quién tiene el crimen más atroz de la humanidad, será. Pero, pues, según Naciones Unidas, el crimen más grave contra la humanidad es la trata transatlántica de esclavos. Bien, en Europa, Moscú estaría enviando a Irán armas, alimentos y medicinas. Además, le estaría compartiendo tácticas avanzadas de drones desarrolladas en la guerra de Ucrania. Según inteligencia occidental y varios medios de prensa, especialmente el Financial Times y CNN, ese apoyo incluye estrategias de ataque con sistemas aéreos no tripulados para golpear objetivos de Estados Unidos y otros países del Golfo. El salto cualitativo preocupa porque sugiere una cooperación militar más operativa y potencialmente más letal. Y esto sin duda pone en perspectiva la guerra en Medio Oriente con esa participación que diversos medios han denunciado de Rusia apoyando a Irán. Venimos a América Latina, en la
empresa argentina y ya multinacional, Mercado Libre, invertirá 10.900 millones de dólares en Brasil este año 2026, un aumento de 50% frente al 2025. La firma de comercio electrónico y servicios financieros, Mercado Libre, fundada en Argentina, usará esos recursos para ampliar logística y reforzar su marketplace y expandir el crédito de Mercado Pago. También abrirá 14 centros de distribución y creará 10.000 empleos en su principal mercado, donde genera más de la mitad de sus ingresos, reportaron varias agencias hoy. En Argentina, los salarios formales volvieron a perder contra la inflación en enero. Subieron 2% nominal, mientras los precios avanzan 2,8%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Es la quinta caída consecutiva del poder adquisitivo y acumula un retroceso real de 7,9% en la era Milei. Los sueldos públicos fueron los más golpeados, imagínense ustedes, así está la Argentina. Y en México se defendió su decisión de elevar aranceles. Este país, México, defendió su decisión de elevar aranceles de hasta 50% a productos de países con los que no tiene relación comercial, después de que China cuestionara la medida y advirtiera posibles represalias. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en México, dice que no fue una acción arbitraria, sino una respuesta para proteger a la industria nacional mexicana frente a condiciones de competencia que considera desiguales. También en México la inflación ya pega de lleno a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, especialmente en transporte, energía y reposición de inventarios. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, conocida como CONCANACO, pidió blindar a los negocios familiares, que representan 95% del total, después de que la inflación anual llegara a 4,63% en la primera quincena de marzo en México. Y a nivel global, la industria cripto se obsesiona con los agentes de inteligencia artificial porque cree que haber encontrado una puerta de entrada más concreta al uso cotidiano. La promesa es que estos sistemas puedan manejar billeteras digitales, hacer pagos diminutos, mover fondos sin bancos y operar automáticamente en mercados tokenizados. Por ahora sigue siendo una apuesta temprana, con pruebas e inversión, pero todavía sin una adopción masiva, nos indican varias fuentes noticiosas en esta fecha, 25 de marzo. Y pues bueno, ahí está la industria cripto que se sigue moviendo para tener sus cuotas de mercado y entrar con más fuerza a la cotidianidad. Lo que siempre he dicho aquí, esto va a llegar en algún momento, así que váyase enterando de qué significa, de cómo se usa, de qué es, porque en algún momento va a tomar más fuerza. Bien, vamos a algunas de las noticias en profundidad que tenemos, o con un poco más de contexto que tenemos preparadas para hoy. Vamos con algo sobre la generación Z. ¿Es una apuesta o es supervivencia? La inversión en una generación sin un futuro asegurado, dicen varios análisis. La generación Z no está apostando por capricho, sino por cálculo. Un análisis reciente plantea que detrás del auge de las criptomonedas, los mercados de predicción y otras apuestas financieras de alto riesgo entre jóvenes de 18 a 27 años, hay una lógica económica dura. Detrás del auge de las criptomonedas, de los mercados de predicción y otras apuestas financieras de alto riesgo entre jóvenes, pues hay una lógica económica fuerte. Salarios estancados, empleos precarios, vivienda cada vez más inaccesible y deudas personales que superan en promedio los $94,000 y
para muchos, seguir el viejo manual de prudencia financiera ya no garantiza nada. El dato es más profundo de lo que parece. Si las nuevas generaciones quedan fuera del acceso a la vivienda, el ahorro tradicional y a los instrumentos clásicos de acumulación patrimonial también cambia la forma en que responde la economía a las políticas monetarias. Es decir, una generación sin hipoteca, sin activos convencionales y con menos confianza en el sistema puede reaccionar menos a las subidas o bajadas de tasas de interés, por ejemplo. A eso se suma otro factor: la gran transferencia de riqueza entre generaciones no llegará de manera pareja. La mayor parte irá a los hogares más ricos, como es lógico, como es la historia, mientras la mayoría recibirá poco o nada en esas transferencias generacionales de riqueza. El resultado puede ser una fractura aún mayor entre quienes heredan activos y quienes solo pueden jugarse su futuro financiero. Así que bueno, ahí vemos un cambio de la forma en que se invierte en las generaciones más jóvenes, porque pues entran al mercado cripto, por ejemplo, tentados por nuevas formas o distintas o más rápidas o por lo menos más aseguradas para conseguir algún tipo de inversión y retribución. Bien, vamos a otro de los temas, estrategias empresariales. La estrategia global entra en modo supervivencia. Las empresas globales entran a 2026 con una certeza que puede ser incómoda. Ya no pueden planificar como si el mundo obedeciera reglas estables. Líderes de estrategia reunidos en Múnich coincidieron en que la fragmentación geoeconómica, las barreras comerciales, la volatilidad energética, la presión por incorporar inteligencia artificial y la tensión sobre el empleo cambiaron el terreno de juego de manera estructural a nivel empresarial. El ajuste más visible el ajuste más visible está en la forma de pensar el riesgo. Las cadenas de suministro dejan de diseñarse solo por costo y empiezan a incorporar resiliencia, diversificación y capacidad de responder a aranceles, guerras o disrupciones súbitas. La planificación por escenarios ya no aparece como ejercicio corporativo elegante, sino como disciplina obligatoria para sobrevivir en mercados bruscos y menos previsibles. Antes los cambios duraban mucho más tiempo, ahora son más inmediatos. En inteligencia artificial, la etapa de los pilotos comienza a agotarse. La exigencia ahora es demostrar el retorno real, rediseñar procesos completos y lograr que la adopción no choque con la desconfianza de los trabajadores, por ejemplo. La tecnología sola no resuelve nada si no cambia la operación concreta y si no se construye confianza desde abajo. También crece la discusión sobre soberanía tecnológica, por ejemplo. Ya Europa ha hablado sobre ese tema: control de datos, infraestructura propia y dependencia de plataformas extranjeras. Y en energía la prioridad ya no pasa solo por generar más, sino por asegurar redes, transmisión y seguridad de abastecimiento. Para el mundo corporativo, 2026 no será un año de ajuste menor, será un año de reconfiguración estratégica profunda debido a las enseñanzas que los acontecimientos nos van dando y que en este 2026 se están precipitando de manera acelerada. Así que así vemos el mundo y pues la estrategia empresarial pues así se tiene que también ir acomodando. Bueno, uno de esos temas que mueven al mundo sin duda es la guerra con Irán, que obliga a invertir con brújula geopolítica y no necesariamente con reflejos. Las bolsas suben o bajan siempre por la información del día a día, del momento, pero las inversiones hay que verlas con otro tipo de brújulas. La guerra entre Estados Unidos e Irán cambió la manera en que los mercados leen el riesgo. El petróleo ya no se mueve solo por oferta y demanda, sino por una trama más inestable donde se mezclan conflicto militar, inflación, tasas de interés y cadenas de suministro bajo presión.
En ese terreno, varios estrategas internacionales están dejando atrás la idea de una apuesta única y recomiendan trabajar con escenarios futuros. El primero contempla una desescalada que alivie el suministro energético y favorezca una recuperación de sectores sensibles a las tasas, como tecnología y consumo, por ejemplo. El segundo imagina un conflicto más largo, con petróleo caro, disrupciones logísticas persistentes, donde gana espacio energía, infraestructura, servicios públicos y activos reales. El tercero proyecta una expansión del conflicto con impacto directo sobre Hormuz, capaz de golpear al mismo tiempo inflación, crecimiento y condiciones financieras. Bueno, esos son algunos de los escenarios entonces que se plantean para esa brújula geopolítica de la inversión en este año 2026 y en estos tiempos de tanto cambio inmediato. La recomendación central apunta a diversificar por factores de riesgo, mantener exposición táctica a energía y materias primas, subir la calidad de las acciones, acortar duración en renta fija y preservar liquidez. América Latina parece mejor posicionada que otros mercados emergentes por su perfil exportador de materias primas y su distancia del conflicto. Brasil, México, Colombia lucen con mayor capacidad de absorción que economías dependientes de importaciones energéticas. Bien, hace algunos días hablamos sobre el crédito privado, ¿se acuerdan? Bueno, pues el crédito privado, pónganle atención. ¿Qué significa el crédito privado? Bueno, el crédito público es el de los bancos, no tiene que ver con lo estatal o la empresa privada, sino que tiene que ver con cómo se manejan esos créditos. Crédito privado es de empresa a empresa, el crédito público es con instituciones que se dedican a eso y que están reguladas. El crédito privado enfrenta su primera gran prueba de resistencia en serio en este 2026. Durante años fue una de las máquinas más rentables de Wall Street, fondos semilíquidos dirigidos a inversiones adineradas, pero no institucionales, que promovían acceso a préstamos de alto rendimiento fuera de la banca tradicional. Y bueno, ahora ese modelo empieza a, por lo menos, mostrar alguna quebrajadura. BlackRock, Morgan Stanley, Apollo y Ares ya activan límites a los retiros de dinero ante un aumento de rescates en un mercado que mueve unos 235,000 millones de dólares solo en vehículos públicos. El problema no es únicamente que más inversionistas quieran salir. El problema es si el sistema puede seguir funcionando, si deja de entrar plata nueva y al mismo tiempo aumentan los incumplimientos. Estos fondos están diseñados para aguantar tensión, los préstamos se amortizan con el tiempo, mantienen reservas líquidas y todavía tienen margen para endeudarse más. Pero esa ingeniería funciona mejor cuando la desconfianza es pasajera, no cuando la desconfianza se instala casi como un dogma. Y hay razón para que esa desconfianza crezca en estos días. Fitch calcula una tasa de incumplimiento del 5,4% en febrero, por encima de años recientes. A eso se suma el shock energético derivado del conflicto de Medio Oriente y la presión de la inteligencia artificial sobre muchas compañías endeudadas. El crédito privado el crédito privado probablemente no colapse como tal, como un todo, pero sí entra en una etapa más áspera, con menos glamour, más selección y posibles caídas entre algunos de los jugadores más expuestos en estas dinámicas. Muy bien, con esto vamos a una pausa y enseguida vamos a volver con nuestro tema central de esta tarde, la entrevista y algunos temas de la relación Estados Unidos e Irán. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio.
Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, seguimos. Muchas gracias por continuar en sintonía. Y bien, el tema sin duda de hoy, de la semana, del mes y de los próximos meses posiblemente sea la guerra de Estados Unidos e Israel sobre Irán y lo que esto a nivel de conflictividad significa en Medio Oriente y lo que esto a nivel de impacto significa en el mundo entero. Hemos ya analizado mucho de esto y vamos a seguir analizando distintas aristas de esta conflictividad, de todo lo que pasa. Todavía me interesa mucho entender, por ejemplo, a Irán como país, como divisiones étnicas, religiosas, políticas de ese país, porque como cualquier país no todo es homogéneo, pero además como un país de mucha historia y de mucha diversidad, pues también tiene mucha heterogeneidad en su composición y bueno, eso genera que hay también fuerzas internas interesantes allí que están en pugna, como muchos ya ustedes saben, pues la revolución del 79 que cambia ciertos panoramas políticos, religiosos también en Irán y todo lo que ha significado este último tiempo en ese país. Pero claro, ahora lo que estamos viendo principalmente es la conflictividad con Estados Unidos, pero por ahí un poco por debajo de esa conflictividad entre Irán y Estados Unidos está también la conflictividad Irán e Israel. Y no es menor en esta coyuntura, y ahorita lo vamos a entender un poco más. La noticia de estas horas, de este día, de ayer y hoy, que ha estado entre altos y bajos relacionado con esta información, es que Estados Unidos empuja una salida negociada, es lo que hemos visto en declaraciones de la Casa Blanca, del propio Donald Trump, a la guerra con Irán. Pero lo hace desde una posición de presión máxima, no de distensión clásica como se usaba antes en las negociaciones. Teherán confirmó que está revisando una propuesta estadounidense, o más bien Washington confirmó que hay una propuesta estadounidense de 15 puntos para terminar el conflicto y Pakistán confirmó que hay ese diálogo, pero al mismo tiempo Teherán ha dicho que no hay un diálogo como tal. Es decir, lo que aparentemente esto nos muestra es que hay intentos de envíos de mensajes de unos lados y otros. Es decir, que hayan esos mensajes no significa que haya formalmente una negociación en curso entre Teherán y Washington. La propia Casa Blanca reconoció que hay contactos, sí, o dijo, no sé si reconoció, pero dijo que sí los hay, y que algunos elementos de los reportes sobre un plan de 15 puntos tienen base real, eso dice la Casa Blanca. Pero la propia Casa Blanca negó que todo lo publicado sea completamente exacto. Entonces, bueno, la información está ahí, un poco contradictoria muchas veces, pero donde más vemos la contradicción es donde dice el propio Donald Trump y la Casa Blanca habla de que hay negociaciones y de que incluso hay un envío de un regalo, algo que le dio o una aceptación que le dio Teherán a Washington, pero Teherán lo niega. Uno de los problemas de estas negociaciones es que ocurre en medio de una guerra que ya entra en su cuarta semana y con el Estrecho de Hormuz todavía en el centro del tablero, sin duda, pero bueno, que no haya pensado que el Estrecho de Hormuz se iba a impactar con esta guerra, pues es que no conoce el mundo. La presión se centra en la energía global, con señales militares que siguen escalando. Y bueno, por ejemplo, Reuters
reporta que la propuesta atribuida a Trump incluye retirar las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, detener el enriquecimiento, limitar el programa de misiles balísticos y cortar el financiamiento a aliados regionales. Pero, a la vez, Washington endureció el mensaje. Y aquí viene una de las frases fuertes del día, ¿no? Caroline Leavitt advirtió que si Irán, la vocera de la Casa Blanca, advirtió que si Irán no acepta que fue derrotado militarmente, Trump lo golpeará aún más fuerte. Y además Estados Unidos viene reforzando su presencia militar en la región, como lo informamos ayer, con miles de marines adicionales y que estarían ya allí cerca en el Medio Oriente. Así que esta situación sin duda genera un escalamiento a nivel retórico, por un lado, pero que se traduce a nivel militar, por otro. Irán no deja de generar sus respuestas a los países de la zona, especialmente a los que tienen relación con Estados Unidos y especialmente a los que tienen relación con Israel o a Israel. Israel no deja de atacar no solo a Irán, sino que de repente aprovecha y ataca a Líbano, obviamente porque aduce que ahí están células de Hezbollah de origen iraní. Entonces esto genera el cóctel más complicado. Uno de los elementos más complicados es que si la guerra es de Estados Unidos e Israel contra Irán, Estados Unidos plantea que alcanza algún tipo de negociación, pues ¿qué le queda entonces hacer a Israel? Que lo que quiere es pues desmantelar la capacidad militar, no solo la nuclear, de Irán. Y ahí es donde se genera una de las tensiones que tendría en este caso Israel y Estados Unidos, que han sido socios en muchos aspectos, incluso en muchas votaciones en las Naciones Unidas, como la que acaba de pasar sobre cuál es el crimen más atroz de la humanidad, que las Naciones Unidas dicen que es la trata de personas en esclavitud de África hacia cruzando el Atlántico, y que Israel y Estados Unidos se niegan a aceptar esa declaración. Por otro lado, aparte de esa tensión que hay entre esos dos países que van juntos a la guerra, pues está también la tensión que Estados Unidos tiene consigo mismo. Estados Unidos tiene que demostrar que ha ganado la guerra, y si no, no se puede retirar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para que la guerra no se alargue y al mismo tiempo poder retirarse? Pues tiene que manejar una narrativa de victoria. ¿Y cómo hace eso? Pues con una rendición de Irán. ¿Y cómo logra eso? Pues podría ser con una declaración de haber alcanzado algunas de este tipo de acuerdos, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una nueva pausa para organizar algunos elementos y poder tener a nuestro invitado hoy aquí, a Ricardo Israel desde Chile, así que volvemos en pocos segundos. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica, a las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio. Es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, continuamos. Gracias por seguir en sintonía, conectados. Y bueno, nuestro amigo Ricardo Israel Zipper ya está conectado. Es analista internacional, experto en Medio Oriente, doctorado en ciencias políticas, abogado. Además, es integrante del directorio del Instituto Interamericano para la Democracia en Miami, Florida. Con él, bueno, queremos entender un poquito cuál es su visión sobre esta situación. Lo que hemos conversado hasta ahora, Ricardo, es que pues esta dicotomía, ¿verdad?, y Estados Unidos dice una cosa, Irán dice otra cosa, y pareciera que todavía no solo no logran acuerdo, que eso descontado, pero ni siquiera logran decir que están hablando sobre lo mismo, pareciera. Ocurriendo internamente en la República Islámica. Recordemos que aquí hay dos objetivos. Uno, que se acabe la República Islámica, y el otro, la derrota militar. La derrota militar se consiguió. De hecho, se consiguió el año pasado en la Guerra de los 12 días. Israel ingresó con 200 aviones y se retiraron 200 sin ser ninguno de ellos derribado. Y Estados Unidos atacó el programa atómico sin que siquiera se dieran cuenta. El problema es que ahora se le agregó la idea de hacer desaparecer a la República Islámica, que está desde 1979. ¿Y qué ocurrió? Que la República Islámica no ha desaparecido, pero sí está muy afectada. No solo por la eliminación de todo su liderazgo religioso político, partiendo por el ayatollah Jamenei, también del alto mando militar y de los encargados del programa atómico. Quedó desarticulado desde ese punto de vista y sin comunicaciones internas. El problema es que la lucha que se ha dado internamente entre los políticos, el más importante de los cuatro, Ali Lalayeni, también fue eliminado físicamente. Y la Guardia Revolucionaria, que son el equivalente a lo que fueron los Guardias Rojos en la Revolución Cultural China, que es la parte más radicalizada y más militante, quedó para beneficio de los segundos. La Guardia Revolucionaria tiene hoy día el control, entonces no es raro que nos estén transmitiendo exactamente igual, y aparentemente están reunidos con un sector político. Pero ahí probablemente la equivocación de Estados Unidos viene en esta idea de reproducir lo que les dio éxito en encontrar una Delcy Rodríguez en Venezuela, con la cual evidentemente con esa fracción venían conversando hace mucho tiempo. Pero no existe nada equivalente en la República Islámica. Aunque Aquí, Trump ha dicho que están hablando con las personas correctas en algún momento, ayer o anteayer, ¿no? sí, eso ha dicho él, y Trump en general no tiende a mentir. Lo que pasa es que él cambia, como todos sabemos, de opinión muy rápidamente. La lucha militar que estamos viendo ha disminuido mucho la cantidad de misiles que ha enviado desde el primer día. Probablemente hoy día es el 10%. Pero lo que ocurrió, el tipo de lucha que existe, fue una consecuencia de lo que pasó el año pasado, en junio del año pasado. ¿Por qué? Porque a partir de la desarticulación del programa de defensa aérea, el dominio hoy día de Israel y de Estados Unidos es total. Decidieron dar una lucha distinta, de chico a grande, usando tácticas de estrategia prácticamente que no son propias entre estados, más bien de guerrilla. Y en ese caso removieron
los lugares de lanzamiento de los misiles hacia misiles móviles que están en las 31 provincias y no solo en la capital o en las ciudades más importantes y metidos entre medio de la población civil, como también se dio en Gaza. Entonces, ese es el tipo de lucha que están desarrollando y probablemente al no haber un alto mando o al no ser conocido, los guardias que tienen que ver con la Guardia Revolucionaria están actuando descentralizadamente y separadamente. Pero no hay duda que en el aspecto militar esto ya no es una lucha. Lo que sí, la respuesta de Irán no hay duda que sorprendió a Estados Unidos, porque repitió lo que hicieron los países árabes después de la guerra de Yom Kippur en los 70 del año pasado, donde desarrollaron no un embargo, desarrollaron un embargo a diferencia de ahora contra Occidente, que también ha tenido como consecuencia que Estados Unidos posee reservas para 3 meses, mucho más de la que poseía China cuando empezó este conflicto el año pasado. Entonces, en esas circunstancias se da que han tirado una bomba económica que está repercutiendo fuertemente en todas partes. Y ojo, que el tiempo corre en contra de Estados Unidos porque hay elecciones de medio término y no hay duda que si siguen subiendo los precios y hay una inflación, puede afectar al presidente Trump en la misma forma como afectó la crisis económica a Joe Biden en el gobierno pasado. Entonces, esa es la lucha que está planteado, pero Estados Unidos, no olvidemos que ha motivado el viaje que van en camino de sus portaaviones y también de los Marines por si hay que ocupar este lugar tan especial donde pasa el 20% del combustible, y no hay que olvidar la otra respuesta que dio Irán, que es de tierra quemada, que recuerda un poco lo que hicieron los rusos cuando la invasión alemana de quemar, y en este caso están afectando profundamente a quienes no se esperaba, que eran los países árabes del Golfo. Los países árabes del Golfo, a diferencia del año pasado, esta vez decidieron no apoyar ni a Israel ni a Estados Unidos, pero igual su producción de petróleo y también de gas, como en el caso de Qatar, que es un gran productor mundial, ha sido afectada probablemente por mucho tiempo. Muy bien, bueno, pues esa es lo que está pasando y vamos a seguir analizando este tema. Ricardo, te agradezco mucho por tu visión de este conflicto y de lo que está pasando allá en Medio Oriente con tu experiencia y conocimiento. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Fernando. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Era Ricardo Israel Zipper, analista internacional y integrante del directorio del Instituto Interamericano para la Democracia en Miami, Florida, y pues le agradecemos mucho su presencia. A las 5 siempre presenta columnista del día, Daniel Hernández, especialista en datos, tecnología e inteligencia artificial, con sus puntos de vista sobre la realidad detrás de la inteligencia artificial. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bien, y recibimos como todos los miércoles a Daniel Hernández. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto verte de nuevo. Hola Fernando, y hoy venimos con un tema editorial de complacencia. Así es que, específicamente porque tú lo pediste, hoy vamos a hablar de la difusión desigual de la inteligencia artificial. Existe una percepción cada día más extendida de que la inteligencia artificial ha alcanzado una adopción generalizada, integrada ya en la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Sin embargo, cuando hacemos una revisión más detallada de los datos, sugiere una realidad más matizada. De una población global, aproximadamente 8.100 millones de personas, cerca de 6.800 millones, en otras palabras, el 84%, nunca han utilizado una herramienta de inteligencia artificial.
Esto deja un universo cercano a solo 1.300 millones de usuarios. La población más o menos de China o de India, y cientos de millones más, cientos de millones menos, principalmente vinculados a versiones gratuitas de chatbots y aplicaciones de acceso abierto. A medida que se observa el uso más intensivo, aquel asociado con impacto directo en productividad, la base de usuarios se reduce considerablemente. Se estima que solo entre 15 y 25 millones de personas pagan por la herramienta, mientras que apenas 2 a 5 millones de personas las utilizan activamente en tareas de programación. Para contextualizarlo un poco, el otro día yo invité a unos amigos a cenar sushi a la casa. Tenía 10 años sin haber cocinado sushi. Perdí mi receta. Le pedí a ChatGPT que me ayudara con la receta del sushi y me fue espectacular. Eso cabería dentro de los 1.300 millones de personas que utilizan versiones gratuitas. Ahora, cuando hablamos de temas productivos, también el otro día en el trabajo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera un análisis de 2 bases de datos muy complejas. Eso entraría dentro del grupo de los 2 a 5 millones de personas que la utilizan activamente. En conjunto, estas cifras sugieren que el uso de la inteligencia artificial permanece concentrado en segmentos de adopción temprano, más que ampliamente difundido en la población global. Ahora, una segunda dimensión relevante es la distribución geográfica de esta adopción. Datos del Anthropic Economic Index muestran que el uso de herramientas como Claude tienden a concentrarse de forma desproporcionada en economías avanzadas. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y varias economías del norte de Europa presentan niveles de uso significativamente superiores a su peso poblacional global. Algo similar ocurre en mercados como Corea del Sur, Singapur y Australia. En contrastes, amplias regiones de África, Asia y América Latina registran niveles de uso por debajo del promedio global. Inclusive dentro de América Latina, la variabilidad es considerable, con países que apenas alcanzan o se mantienen por debajo de ese umbral, como Costa Rica, que está justo en el promedio, y otros países que están en 0.3 del promedio. Este patrón sugiere que la difusión de la inteligencia artificial no sigue necesariamente la misma trayectoria que otras tecnologías digitales recientes. Qué interesante esto, como los smartphones o el Internet móvil, cuya expansión estuvo fuertemente impulsada por la disponibilidad de la infraestructura. En este caso, la evidencia apunta a que la distribución del uso está más asociada a diferencias en la capacidad de las personas que lo utilizan más que a las limitaciones de acceso. El uso básico de la herramienta de inteligencia artificial, como Daniel haciendo sushi, presenta barreras relativamente bajas. Sin embargo, la adopción en contextos de mayor valor económico, Daniel comparando bases de datos, requiere habilidades específicas, requiere capacidad de formular problemas técnicos, integrar estas herramientas en flujos de trabajo y traducir su uso en resultados tangibles. Estas son las capacidades que no están distribuidas de manera uniforme. Las implicaciones de este patrón son relevantes. En términos de productividad, es probable que las organizaciones y economías que logren integrar la inteligencia artificial de manera más profunda amplifiquen tremendamente ventajas existentes. A nivel laboral, comienza a perfilarse una diferenciación menos marcada por la sustitución directa de tareas y más por la complementariedad. Individuos que incorporan la inteligencia artificial en su trabajo frente a aquellos que no lo hacen, los famosos centauros digitales. La dinámica de adopción sugiere una posible concentración del valor generado, consistentes con patrones de tipo leyes de poder, en el sentido estadístico de la palabra, donde una fracción relativamente pequeña de usuarios captura una proporción significativa de los beneficios. En este contexto cobra relevancia una idea emergente, la existencia de un umbral práctico en la adopción de la inteligencia artificial. No se trata únicamente de acceso a la tecnología, sino de la capacidad de utilizarla de manera efectiva. Aquellos que cruzan ese umbral tienden a integrarla como una extensión de sus capacidades productivas. Quienes no, permanecen en una relación muchísimo más pasiva con la inteligencia artificial. Para ir cerrando, la pregunta entonces no gira en el entorno al crecimiento de la inteligencia artificial, cuya expansión parece indiscutible, más bien apunta a la naturaleza de su difusión.
¿Quiénes están logrando traducir estas herramientas en ventaja real y bajo qué condiciones? Si los datos actuales ofrecen alguna indicación, es que la inteligencia artificial avanza de forma significativa, pero no homogénea. Y volviendo a la temática de la editorial de la semana pasada, es una asimetría más, donde probablemente se definan muchas de sus consecuencias económicas y sociales en los próximos años. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a vos más bien, Daniel, tremendo panorama, realmente tremendo panorama porque nos muestra, por un lado, la pequeñez, pero por otro lado, pues también la inevitabilidad de una tecnología que va a tomar mayor cuerpo y que está tomando. Y si eso lo comparamos con, por ejemplo, el impacto, no sé, en bolsa, en las economías, en Producto Interno Bruto del mundo, ahí vemos otras asimetrías mayores, ¿verdad, Daniel? Exacto, quizás la única esperanza es que algún fabricante de gran escala como Apple, por ejemplo, que tiene su chip M4, que es el chip de última generación, ese chip ya está casi que al 90% de la capacidad de las herramientas de inteligencia artificial que estamos pagando. En el momento en que ese chip llegue al 100 y esté incorporado en todos nuestros dispositivos, puede ser que estas curvas de adopción se aceleren un poco y va a meter en problemas al modelo de negocios de Anthropic o de ChatGPT en el momento en que ya tengamos que dejar de pagar suscripciones. La conversación puede ser parecida a la de las computadoras en los años 80 o la de los teléfonos en los 2000, ¿no? Debe ser más o menos parecido, aunque pues cada vez va todo más rápido, ¿no? Exacto, las computadoras 70s y 80s eran un privilegio, 2000s estaban en cada casa. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Daniel. Igualmente, hasta luego. Bien, era Daniel Hernández, experto en tecnología, en datos y que nos trae siempre algo acerca de la inteligencia artificial. Y con eso, amigos, llegamos al final. Gracias por una tarde más que compartimos. Nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica y geoeconomía. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. Kenneth Apuy en Controles RC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.